Bueno. Ay, se siente re raro esto. Nunca lo había hecho. Bueno. Hola, soy Flor, soy cristiana y hoy te vengo a hablar de Cristo. Hoy les vengo a contar mi testimonio. La verdad es que había hecho un video en TikTok, pero la verdad es que duraba como 9 minutos y tampoco estaba siendo muy específica, así que creo que voy a tratar primero de ser lo más directa posible, de hablar lo más claro posible, porque no soy muy buena hablando, y eso básicamente. Si me escuchan la voz medio rara es porque estoy un poco congestionada, agarré frío y bueno, por andar desabrigada me resfrié. Bueno, ¿por dónde empiezo? La verdad es que no sé por dónde empezar. Voy a hablar de mi infancia un poco. Mi infancia no fue una de las más divertidas, digamos, por decirlo así. La verdad es que tengo algunos recuerdos muy por encima y hay mucho de lo cual no me acuerdo. Tengo muchos recuerdos borrados. Entonces, mucho, digamos, está ahí sin resolver. Pero bueno, vamos a ir a lo que sabemos. Cuando era chica, mi familia está compuesta de 5 personas. Tengo 2 hermanos mayores yo. Bueno, yo la verdad es que hasta los 5 años creo que era una nena normal. La verdad es que era muy chiquita y mucho no me acuerdo, pero sí me acuerdo que ahí es donde empezaron los problemas más o menos, porque mi hermano empezó con problemas de adicciones, que un día lo podría traer para que cuente su testimonio. Él empezó con problemas de adicciones. Era muy chico y estaba involucrado con malas amistades, en temas políticos que no estaban buenos, que lo llevaban a hacer estas cosas. Él tenía 12, 13 años y estas personas que eran mucho más grandes que él lo insertaron en este mundo de las drogas, por así decir. Papás no es que no le prestaban atención, intentaron hacer de todo para recuperarlo, pero mi hermano desde muy chico era muy rebelde y hacía lo que quería. Entonces estaba ese tema de que uno lo trataba de ayudar, pero él no quería saber nada con que lo ayuden y quería hacer lo que él quería. Y mis papás estuvieron luchando con eso durante un largo tiempo, desde esa edad que tenía mi hermano hasta cuando él cumplió 21 aproximadamente, que es cuando conoció a Cristo, se convirtió y bueno. Fue una lucha bastante grande para mis papás, así que bueno, no estuvo bueno. Ahora lo cuento re tranqui porque ya lo tengo recontra asumido y ahora está todo bien, pero no fue lindo en su momento. Y en consecuencia de que mis papás hayan estado intentando ayudar a mi hermano todo el tiempo, nos descuidaron a mi hermana mayor y a mí, que mi hermana mayor, hasta donde tengo entendido, en ese tiempo estaba pasando por una depresión y yo era chiquita. Yo estaba en pleno proceso de crecimiento y no entendía nada de lo que estaba pasando. No entendía por qué mi hermano se iba, por qué mi hermano desaparecía y volvía a la hora que quería, por qué tenía amigos tan extraños. Desde ese momento nunca tuve relación con mi hermano, o sea, literalmente no hablábamos. Empezó a ser mi hermano de verdad, de decir de que teníamos relación a partir de que yo cumplí 13 años, así que imagínense. Pero fue terrible la situación. Y bueno, mi hermano mayor, desde que tengo memoria, tiene bastantes problemas de conducta, no sé por qué, pero es bastante de enojarse rápido, tiene un carácter difícil de manejar. Y bueno, yo soy la que más lo sufrió. Así que bueno, no pude hacer mucho al respecto, era chica. Y bueno, sufrí por su parte un montón de cosas que hasta el día de hoy me marcaron y tengo el recuerdo. Pero bueno, entiendo la situación también y no me quiero quedar con el rencor de cosas que yo no fui responsable principalmente. Y bueno, mi hermana reaccionó de esa forma. Y yo la pasaba muy mal de chica, yo lloraba mucho, me iba a una habitación que teníamos arriba de mi casa a llorar sola. En consecuencia, cuando era chiquita intentaba buscar en cualquier lado alguien que me escuche, alguien que me ayude, porque no estaba buena la situación que estaba viviendo con mi hermana. Bueno, y yo de chica conocía a Dios porque mis papás son católicos, entonces yo los acompañaba a la iglesia, pero hubo un momento en que dejamos de ir. Y en lo personal yo a veces cuando me sentía muy triste oraba a Dios o leía la Biblia. Me acuerdo que yo abría la Biblia en Proverbios y me ponía a leer y eso me ayudaba muchísimo, me traía calma. Pero bueno, yo no tenía conocimiento verdadero de quién era Jesús. Yo le oraba, pero sí, me dolía mucho el corazón en ese momento y no entendía nada. Sufrí también de bullying en la secundaria de parte de un chico que por suerte no duró mucho. Pues se volvió a repetir una situación con un grupo de chicas en 7º grado que la verdad que
me hizo sentir muy mal en su momento, porque cuando sos chico no entendés bien por qué pasan las cosas y cuando te sentís excluido empezás a pensar que nadie te quiere. Y yo no tenía un grupo de amigas cuando era chiquita, tenía una sola mejor amiga que también me terminó, como que nos terminamos distanciando. Y bueno, arranqué la secundaria en pandemia, o sea, ya ahí terrible. Yo me acuerdo que no tenía ni una amiga, yo había dejado de ser amiga de esta chica. Tenía una amiga que me había hecho, pero nada, con ella sí me salvó bastante la secundaria porque pude hablar bastante, pero yo estaba completamente en cualquiera. Yo estaba en la época de TikTok en ese momento, estaba todo el día en TikTok y en un momento me agarró una depresión tremenda porque me sentía re sola. Me acuerdo que lloraba con mi mamá y le decía, che mami, voy a pasar mi cumpleaños sola. No lo quiero pasar sola, y lloraba mucho y mi mamá me intentaba calmar, pero yo siempre fui muy sensible y en ese momento era el triple de sensible de lo que soy ahora. Ya se imaginarán cómo estaba. Consecuencia de la pandemia agarré una depresión tremenda y yo, cabe aclarar, esto no lo aclaré antes, pero yo empecé a sufrir síntomas de ansiedad a los 8 años y me di cuenta mucho después. A los 8 años empecé con TOCs, con trastornos obsesivos compulsivos. Gracias a Dios no me pasa más, pero bueno, es un síntoma de la ansiedad. Y en ese momento es donde mi ansiedad explotó porque empecé con los ataques de pánico y en casa nadie lo entendía porque, no sé, simplemente no me entendía. Pensás que lo que sentís es real, o sea, realmente pensás que te vas a morir. Y yo tenía miedo y sentía una presión en el pecho y sentía que me iba a morir y no, era ansiedad. Pero bueno, sí, era bastante feo y me pasó un par de veces más. Y yo arranqué, claro, con la depresión, no salía de mi cama, lloraba todas las noches porque me sentía mal conmigo, con mi cuerpo, con mi vida. Y bueno, entré al lado de TikTok de brujería, donde me empezó a interesar esas cosas. Empecé a ver cosas de runas, empecé a ver cosas de shifting, de cosas terribles. Me terminé descargando material para estudiar brujería que al final ni estudié. Me acuerdo que tenía libros de demonología, herbología, no sé, un montón de cosas, tipos de magia, que no sé por qué. Pero bueno, en el momento me había interesado. Pero no duró mucho. Y la verdad es que mi vida iba completamente en decadencia. Y bueno, empezó a mejorar cuando oré una noche. No me acuerdo exactamente qué palabras había orado. Me acuerdo que era en Navidad o Año Nuevo, una de esas fechas. Y le pedí a Dios que me ayudara. Y ahí de alguna manera todo empezó a cambiar porque mi hermano conoció a Cristo y en consecuencia yo también. No les podría decir exactamente cómo es que mi hermano conoció a Cristo. Sé que pasó por enfrente de una iglesia y él sintió que Dios le estaba pidiendo que entrara y fue así como él regresó a los brazos de Dios. Un día me invitó a ir a la iglesia y yo le dije que sí, a los jóvenes. Y bueno, fui y la verdad es que fue muy lindo, me re gustó. Fui a casa de oración, donde voy se hacen los martes, y fue tan lindo. Me acuerdo que estaban los que ahora son mis amigos en la parte de alabanza y me miraban y yo no entendía por qué me miraban. Y claro, yo ahora viéndolo desde ahora entiendo por qué ellos estaban tan felices o contentos. Realmente lo que me pasó a mí en ese momento fue que me descargué de una forma tan linda con Dios que no podía parar de llorar. Me sentía tan mal, tan vacía. Me acuerdo que en ese momento yo estaba en una relación con un chico. La relación era recontra tóxica, era muy mala. Y yo no sé, la verdad, debía haber escuchado a mi mamá porque me puse de novia muy chiquita y pasé por cosas que la verdad que no eran el momento. Y nada, conocí a Cristo y la verdad es que no duró mucho más la relación. Conocí a Cristo y ponele que un mes después corté la relación. Ahora me río, pero en el momento digo, tan chiquitos y están pasando por esas cosas. Y bueno, también entre el trayecto de que tenía 13 años y conocí a Cristo, en todo ese trayecto mis amistades fueron variando muchísimo y hubo una gran parte del año, me acuerdo del segundo o tercero, que me sentaba sola en el aula y era horrible. Yo tenía ansiedad y ir a la escuela, a sentarme sola y que nadie me hablara, era lo peor. Yo también era recontra introvertida en ese momento, era muy muy introvertida, pero era horrible estar sola. Gracias a Dios después no estaba sola.
Pero sí, mis amistades fueron variando muchísimo, por ende siempre me sentía sola y como que nunca aprendí a confiar en las amistades que tenía. Fue después de que conozco a Cristo que sí empiezo a confiar porque conocí amistades muy hermosas y muy sinceras, la verdad. Así que nada, fue básicamente eso lo que me llevó a conocer a Cristo. Después de eso, la verdad es que estaba muy emocionada yo. ¿Vieron el síntoma del primer amor? No sé, yo estaba re enamorada de Jesús en ese momento y no paraba de escuchar canciones. Me había alejado de amistades que no me convenían porque ya había probado drogas, había hecho cosas que no estaban buenas, que también me olvidé de contar eso, pero bueno. Tenía una amiga que estaba medio metida en brujería y también tenía muchos amigos drogadictos y yo también me metí ahí un poco. Hice cosas de las cuales me arrepiento, la verdad, y que no voy a contar en este video. Pero bueno, nada, no estaba bueno las cosas que hice. Me acuerdo que me escapaba de mi casa, o sea, entré en una época de rebeldía antes de conocer a Dios que es tremendo. Y bueno, nada, creo que Dios me salvó a tiempo porque si no yo creo que me iba a ir para cualquier lado, o sea, verdaderamente. Ay, Dios me salvó. Nada, las primeras veces yo no paraba de ver prédicas, de escuchar canciones, me alejé de amistades, empecé a cambiar hábitos y todos los días oraba muchísimo. Y bueno, hoy en día estoy felizmente de novia. Estoy yendo a los jóvenes, me gusta cantarle al Señor, me gusta adorar. Y bueno, es esto lo que resultó una vida que quizás podría haber terminado en cualquier lado. Si yo seguía en este camino, digamos, de las malas amistades, si yo realmente seguía esa mala amistad y realmente me empezaba a juntar con gente que no me convenía, que no estaba bueno que me junte, si yo empezaba a ser egoísta como lo estaba haciendo en aquel momento, si yo empezaba a seguir teniendo ira y enojo guardados, si yo seguía esa relación tóxica, si yo hubiese seguido con todo eso, yo la verdad no sé dónde estaría hoy. Fue un antes y después cuando conocí a Cristo, y esto lo digo con total seguridad. Cristo me llevó a cambiar todas estas cosas. Si yo no lo conocía a Él, yo no hubiera cambiado. Es así de simple y es en esto donde está mi testimonio. En el hecho de que Cristo me hizo nacer de nuevo. Yo nací de nuevo, ¿por qué? Porque mis hábitos cambiaron, porque mi vida cambió, empecé a ser otra persona. Y bueno, nada, es eso más o menos lo que quería contarles. Espero que les haya servido. La verdad que este es el primero de muchos videos que tengo pensados hacer, así que nada, los invito a suscribirse, a darle me gusta, a seguirme en mis redes. Y nada, cualquier consulta que tengan o cualquier pregunta lo pueden dejar en los comentarios y voy a tratar de contestarlos.